Hola a todos, venga, vamos a darle caña. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar una clase más de diseño de análisis de datos de segundo de psicología. Nosotros en la clase anterior estuvimos haciendo la comparación de medias, estuvimos haciendo los cálculos de dos muestras para comparar las medias y vimos que había tres tipos de comparativa de medias. Había un primer tipo donde conocíamos la varianza poblacional y después había otros dos donde no conocíamos la varianza poblacional. Y lo normal es que me dijesen si la varianza poblacionales se pensaba que iban a ser iguales o si las varianzas poblacionales se piensa que van a ser diferentes. Si no te dicen nada, pues nada, toca apechugar. Si no dicen nada, nos tocará primero hacer el cálculo de contraste de varianzas para ver si son iguales cuando se cumple la hipótesis nula o si son diferentes cuando se rechaza la hipótesis nula de contraste de varianzas, con esta formulita que más fácil no puede ser. Y una vez que ya sé si son iguales o si son diferentes, ya me puedo poner a hacer la fórmula de pensar que son diferentes o la fórmula de pensar que son iguales. Si me toca hacer esta, donde asumimos que las varianzas de la población son iguales, pues nada, después tengo que hacer el efecto estadístico que me habla de la relevancia práctica de las diferencias. Bueno, esto es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Hoy lo que vamos a trabajar es con las proporciones. Hay tres fórmulas diferentes para las proporciones. A ver, son muy fáciles de identificar unas u otras, pero veo que hay un problema grave de saber cuándo tengo que hacer un contraste de proporciones o no. Bueno, en principio, nosotros tenemos que hacer el contraste de proporciones cuando me dan la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta que estudiabais en análisis de datos de primero se escribía como NI. Esto es una N, aunque no lo parezca. NI. ¿Vale? Ese es el número de personas que tiene una opción en concreto de lo que estemos trabajando. El número de personas que consigue algo, el número de personas que tiene algo. Bueno, el número de personas que tiene una opción en concreto. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que tuve que parar un poco la grabación. Nosotros tenemos tres fórmulas para mirar las proporciones. Y el problema está en saber cuándo me piden mirar las proporciones. Bueno, realmente yo tengo que mirar las proporciones cuando me están hablando de la frecuencia absoluta, de la NI de algo. Me están hablando de el número de personas que son escogidas para hacer algo, el número de personas que eligen ir a no sé dónde, el número de personas que tienen una cosa en concreta. Nosotros no podemos trabajar con estas frecuencias absolutas directamente. Lo que hacemos es convertirlas en proporciones y así podremos comparar diferentes frecuencias absolutas convirtiéndolas en proporciones. Por ejemplo, tenemos dos muestras, la muestra primera y la muestra segunda, y yo quiero mirar si hay diferencias significativas entre el número de personas que escogen una carrera de letras de estos grupos de alumnos que entran en la universidad, dependiendo si son de barrios desfavorecidos o de barrios pudientes. Entonces, yo voy a mirar el número de personas que escogen carreras de letras en barrios desfavorecidos y el número de personas que cogen carreras de letras en barrios pudientes. Y quiero mirar si hay diferencias significativas entre uno y el otro. Bueno, eso es un estudio, por ejemplo, pero yo no puedo comparar las frecuencias absolutas, las NI. Lo que hago es convertirlas en proporciones. ¿Y cómo se hacen estas proporciones? Pues son súper, mega, ultra fáciles. Escoger la frecuencia absoluta y dividirla entre el número total de personas que hay en el grupo. Así yo calcularé la proporción de la primera muestra y la proporción de la segunda muestra. Y con ello ya podría hacer una comparativa de proporciones, que es lo que estamos mirando ahora. Así vamos a tener tres fórmulas de comparativa de proporciones. La primera se utiliza cuando simplemente quiero mirar si la proporción de un grupo
es mayor que la proporción del otro grupo. Si, por ejemplo, la proporción del grupo experimental es mayor que la proporción del grupo de control, menor o igual, sin más. ¿Vale? Simplemente quiero comparar dos grupos. Sin embargo, esta segunda de aquí es cuando me hablan de un valor concreto de diferencia. Yo cuando quiero mirar si la diferencia que hay entre este grupo, esta proporción del grupo de control y esta proporción del grupo experimental es una proporción mayor a cierta cantidad. Si la diferencia entre estas proporciones es mayor a tanto, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el caso anterior utilizaría esta fórmula si yo tengo las dos muestras, ¿vale? Con gente que escoge carreras de letras del grupo de control, gente que escoge carreras de letras del grupo experimental y quiero comprobar si las diferencias entre estas proporciones son mayores, iguales o menores a 0,20. ¿Vale? Si la diferencia entre estas proporciones son mayores de 0,20. Nos lo tienen que decir, nos tienen que dar una proporción que creo que va a ser mayor que, menor que un número en concreto, o sea que es fácil de identificar. Me hablarán de mayor que, menor que o algo así, ¿vale? No os preocupéis que será muy sencillito de identificar, cogeremos un ejemplo. Y por último está, ¿qué me pasaba? Esta fórmula de aquí que también es para comparar proporciones. Esta se hace cuando solo trabajamos con una muestra, pero tenemos dos proporciones diferentes, porque es una muestra que se mide antes, en un primer momento, y una muestra que se mide después. Cuando solo trabajamos con un grupo de gente, pero en dos momentos diferentes, pues a mí me tocará hacer esta fórmula, ni más ni menos. Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos y a ver qué tal se nos da. ¿Vale? Venga, vamos a darle caña. Voy a quitar esto y como el camino se demuestra andando y se hace camino al andar, vamos a coger un ejemplo que lo tenía por aquí preparado, vamos a leerlo y vamos a ver cuál de los tres tipos es. Dice así: se pretende comprobar si los profesionales que llevan menos de 5 años en una empresa, grupo 1, poseen mayores aspiraciones que las personas que llevan 5 años o más, grupo 2. Aquí estamos sí con dos grupos reales. Como estamos con dos grupos reales, nosotros esta última fórmula no va a ser, ¿vale? Será o esta de aquí, o la de proporciones, no diciéndome cuál va a ser la diferencia, o proporciones diciéndome que va a haber una diferencia mayor de un número en concreto. Bueno, en este caso, aquí queremos simplemente saber que va a haber mayores aspiraciones. No me está especificando que las aspiraciones vayan a ser mayor de 0,1, mayor de 0,2, mayor de 0,3. Solo quieren saber si hay diferencias mayores o menores. Bueno, exactamente mayores. Por lo tanto, ya sé cuál fórmula voy a tener que utilizar. Voy a tener que utilizar esta primera fórmula de aquí, ¿vale? Porque no me establecen una diferencia mínima, por así decirlo. Y continuamos, dicen, para ello entrevistamos a 32 personas que llevan menos de 5 años en la empresa. O sea, hay un primer grupo, el grupo 1, ¿vale? Tiene una muestra de 32 sujetos. Y después hay otro grupo, que será el grupo 2, que llevan más de 5 años o 5 años y también son 32 personas. 32 personas que llevan 5 años o más. Todas ellas elegidas al azar. Los resultados mostraron que dentro del primer grupo se identificó a 18 personas. Esta es una frecuencia absoluta, me dice el número de personas que tienen una característica en concreto. El número de personas del grupo 1 será 18. Mientras que en el segundo grupo, el número de personas, la frecuencia absoluta, será de 14. Identificaron a 14 personas con altas aspiraciones. Y el nivel de confianza es del 95%, o sea que el alfa, el error humano, es de 0,05. Bueno, ya tengo dos grupos y tengo dos frecuencias absolutas, entonces yo sé que voy a tener que comparar proporciones.
Yo tendré que calcular la proporción del grupo 1 y la proporción del grupo 2. ¿Cómo? Pues cogiendo la frecuencia absoluta, que es 18, y dividiéndolo entre el total. Y cogiendo la frecuencia absoluta del grupo 2 y dividiéndolo entre su propio total. Y así tendremos las proporciones. 18 entre 32 me da 0,56. 0,56. Y para el grupo 2 será 14 entre 32 será 0,43. Ya tenemos las dos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora tendremos que hacer el contraste. Pero vamos a mirar lo que me preguntan. Ojo, me preguntan primero la hipótesis alternativa. Cuidado, no hay que confundirse la hipótesis alternativa con la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que me lleva a la contraria. La hipótesis alternativa es lo que quiere el investigador. O sea, me dice lo mismo que yo quiero. Aquí me están preguntando qué es lo que yo quiero. Y yo creo que el grupo 1 posee mayores aspiraciones. O sea, que el grupo 1 va a ser más que el grupo 2. Con lo cual, la respuesta es esta, porque si el grupo 1 es más grande que el grupo 2, el resultado me dará positivo. El resultado me va a dar más grande que 0. Por eso la respuesta es esta. Si me hubiesen pedido la hipótesis nula sería diferente. La hipótesis nula ya sería lo opuesto. Sería que, bueno, exactamente 2 puntos. La proporción, ojo, esta pi es la proporción de la población. Del grupo 1 le resto la proporción de la población del grupo 2 y el resultado me va a dar menor o igual a 0 por llevar la contraria. Pero aquí, como me pedían la hipótesis alternativa, pues sigo lo que me dice el enunciado. Ya tenemos hecho esto. Y ahora yo tengo todos los datos aquí. Puedo quitar lo que pone la pregunta 1 básicamente para quedarme con espacio. Porque si no, ya veis que acabo sin tener nada de espacio. Bueno, ahora ya puedo contestar la pregunta 2 que dice, ¿el valor del estadístico de contraste cuál será? Pues vamos a cogerlo, vámonos al formulator, vamos a coger la fórmula que sabemos cuál va a ser, es esta fórmula de aquí. Y para hacer esta fórmula necesitamos esta otra fórmula pequeñita de aquí, esta P. Ahora os explico qué es esta P mayúscula. Vale, tenemos esto de aquí. En la P mayúscula es la proporción general, ¿vale? Del grupo, como si fuese solo una muestra, si solo hubiese una gran muestra que englobase al grupo 1 y al grupo 2. Bueno, pues esa es esta P que hay aquí. Nosotros, la P1 y la P2 ya la tenemos. La proporción del grupo 1 era 0,56 y la proporción del grupo 2 es 0,43. Pues entonces es fácil, 0,56 menos 0,43. Dividido todo, la raíz, y ojo, la P está mayúscula, pues tendré que hacer esta P mayúscula, que es la proporción del grupo sin partir, que será N1 por P1 más N2 por P2 partido N más NB. ¿De qué va esto? No es tan complicado. Como os digo, esta P es la proporción del grupo general, del grupo sin partir. Entonces, la frecuencia absoluta del grupo sin partir será todas las frecuencias absolutas que hay. Será tanto el 18 como el 14. Entonces simplemente tendré que sumar 18 más 14. No hace falta liarla tanto como aparece aquí. Y dividirlo entre el número de sujetos total de la muestra. Si la muestra no lo hubiese dividido en 2, habría 64 personas, 32 más 32. Pues es tan fácil como hacer esto, no hace falta hacerte esta cosa tan rara que tienen aquí. Es mirar el grupo sin partir. El grupo sin partir, la gente escogida serían 18 y 14 todos juntos, que serían, pues no sé, vamos a mirar. Hacemos 18 más 14, que nos dará 32, ¿sí? 32 dividido 64 de 32 más 32. Y me quedará 0,5. Esa es la proporción del grupo sin dividir. Pues entonces aquí tendría que poner 0,5
por el paréntesis 1 menos 0,5, que te quedará igual, y multiplicado por 1 partido n, que será 1 partido 18, más 1 partido 14, que es el otro grupo. Vale, pues ahí lo tendríamos, ni más ni menos. Uy, perdonad que lo he escrito mal. Aquí el n es n1, n2, ¿vale? No n de p1, perdón, que lo estoy diciendo mal. Esto es el número de sujetos de los grupos, del grupo 1 y del grupo 2. Es que claro, se parecen tanto los símbolos que acabas liándolo. El grupo de sujetos del grupo 1 es 32 y del grupo 2 es 32. Pues ya estaría. Sería hacer 0,56 menos 0,43. Me da 0,13. Todo ello va dividido entre la raíz, que será 0,5 por 0,5, porque 1 menos 0,5 es 0,5 por. Y ahora tenemos que hacer esta división. 1 dividido 32 es 0,03. Como los dos son iguales, será 0,03 más 0,03. Así tendremos 0,13 dividido la raíz de 0,5 por 0,5 por 0,0625. Ya podemos hacer esas multiplicaciones. Este 0,0625 lo multiplico por 0,5 y lo multiplico por 0,5 y me quedará 0,01. Bueno, pues tendré 0,13 dividido la raíz de 0,0156. Hago esta raíz, le hago la raíz y me quedará 0,125. Pues tendré 0,13 dividido 0,125 y a ver cuánto me da. 0,13 entre 0,125 me da esto de aquí, 1,04. Pues este sería exactamente mi empírico de contraste. Bueno, lo han redondeado, han cogido 1. El empírico de contraste es 1. Ahora, yo ya tengo el empírico. Este es el empírico, es el valor de las diferencias. Para saber si realmente hay diferencias o no las hay, ¿qué tendré que hacer? Tendré que comparar este empírico con el valor teórico crítico o ideal, el valor que no deben sobrepasar las diferencias. Recordemos, el empírico, lo voy a poner, es de 1,04 y eso es lo que es capaz de saltar nuestro saltador de pérdida. Y el teórico crítico o ideal es la altura de la barra, la altura de la barra. O sea, el saltador ha saltado 1,04 metros. ¿Y cuál será este teórico crítico ideal? Bueno, pues nos tocará ir a buscarlo exactamente a la tabla de... tendremos que buscarlo a la tabla de la Z. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si miramos al formulario, esta fórmula es una Z. Entonces yo tendré que bajar hasta donde tengo la tabla, a ver si soy capaz de encontrar cuál tabla es, que siempre me la lío, la distribución normal, que es la tabla 3 y 4. Pues tendremos que ir a donde está la tabla 3 y 4. A ver, aquí está. 3 en negativo, 4 en positivo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo hacemos? A mí me gusta trabajar con la tabla 3, pero bueno, da igual una que la otra. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, primero tenemos que saber si el estudio era unilateral o bilateral. Como me hablaban de mayor, era unilateral. ¿Vale? Entonces, el alfa se deja entero, ¿no? El alfa, que es 0,05. Ahora, tengo dos opciones. Si me voy a esta tabla, busco a la tabla de la página 22, busco, que es la primera, la tabla 3, busco el alfa sin más y después, si me sale negativo, paso del negativo. Si quiero trabajar la tabla 4, tendré que hacer el 1 menos el alfa. Aquí si busco el alfa entero, el 0,05, cuesta un poco a veces de encontrar, pero siempre se acaba encontrando. Bueno, el 0,05 está entre estos dos valores. El más aproximado es este de aquí, casi queda exacto, 0,0505. Entonces trazo una línea horizontal
y una línea vertical. Y sumo los valores que me da 1,6 más 0,04 da 1,64. Y este sería el valor teórico crítico ideal. Si lo quiero hacer con la tabla siguiente, ¿vale?, pues tendría que hacer el 1 menos el alfa, porque el estudio es unilateral. Entonces es 1 menos alfa. Si fuese bilateral sería 1 menos alfa partido 2. Tendría que hacer 1 menos 0,05 y nos saldría 1 menos 0,05, me saldría 0,95. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Tengo que buscar este 0,095 por aquí. Y el más exacto que tenemos es este, 0,9505. Trazo una línea horizontal y trazo una línea vertical. Y junto los dos números que me da en la zona color salmón, y me saldrá 1,65. Ya veis, no importa mucho que cojas uno que cojas el otro, no va a cambiar mucha la diferencia. Yo me vengo aquí y la respuesta que dieron por buena es la que nos salió en la tabla 1, ¿no? En la tabla 3, perdón, en la tabla 3. Yo ya puedo sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque el teórico crítico ideal es de 1,64. O sea, la barra estaba a 1,64 y él solo consigue saltar 1 metro. Con lo cual, se cumple la hipótesis nula. Los que decían que era un nulo, pues tenían razón. Vale, ahora me preguntan, ¿cuál es el nivel crítico P? Bueno, para buscar el nivel crítico P tengo que irme a la tabla de la Z con el empírico. Tengo que irme a la tabla de la Z con el empírico de contraste, que era este 1,04. Vamos a buscarlo. ¿Vale? Vamos a buscar en la tabla de la Z este 1,04. Yo siempre lo busco en la tercera, porque si no, no te tengo que hacer después el 1 menos, porque es un coñazo. Siempre mejor en la tercera. Y tengo que buscar el 1,04. Entonces busco el 1,0 en la primera columna, que está aquí, y, a ver si soy capaz, el 1,0 en la primera columna, y en la primera fila el 0,04. Unimos con líneas horizontal y vertical. Y el punto donde corta es la probabilidad más cercana, 0,1492. Bueno, ellos si cogen el 0,0, claro, porque el empírico que dijeron ellos era 1 y a tomar por saco. Entonces sería este 1 y 0 en la primera fila. Entonces sería 0,1587, pero nosotros exactamente vimos que daba 1,04. O sea que estaría entre 0,1587 y 0,1492. ¿Vale? Es mejor hacerlo con esta tabla y no con la tabla siguiente, porque si lo hacemos con la tabla siguiente, si buscamos el empírico con esta tabla, después tendremos que hacer el 1 menos. O sea, yo buscaría el 1 aquí y buscaría el 0,04 aquí, y después este resultado que me da le tendría que restar 1 menos 0,8508, que es más rollo, ¿vale? Entonces siempre aconsejo hacerlo por la tercera de las tablas, no por la cuarta. A mí me gusta más la tercera, porque te ahorras muchos rollos, ¿vale? Nosotros hemos dicho que da entre 0,15 y 0,14. Vamos a ver cuál es la respuesta. Bueno, 0,1587, porque ellos cogieron el empírico exacto, el empírico 1. Podemos coger más preguntitas sobre esto. Mirad, podemos coger las preguntas que me hacen el contraste. Aquí dice la decisión correcta, que es, se cumple la hipótesis nula porque es más grande el teórico, entonces no hay diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones. Entonces, ¿la respuesta correcta es rechazar la hipótesis nula? No. Mantener la hipótesis nula sí, porque el estadístico de contraste es menor que el valor teórico crítico y esta es verdad. ¿Veis? Y la C es mentira porque dice ninguna de las anteriores es correcta. Es mentira podrida. Y el 6 dice, a un nivel de confianza del 95% incluimos que a los profesionales que llevan menos de 5 años trabajando poseen mayores aspiraciones. No, porque no hay diferencias. Los profesionales que llevan 5 años o más trabajando poseen mayores aspiraciones.
No, porque no hay diferencias. La respuesta es la C. No existen diferencias en cuanto a las aspiraciones profesionales entre los dos grupos. Pues esta es la respuesta correcta. Podemos quitar esto y vamos a coger ahora otro ejercicio que va a trabajar también esto mismo, exactamente lo mismo. A ver, venga, aquí tenemos este otro ejemplo. A ver qué tal se nos da, lo leemos. Para comparar la eficacia de dos terapias. Tenemos dos terapias, la terapia A y la terapia B. A y B. Utilizadas para tratar el trastorno de personalidad X. Se toma una muestra aleatoria de 400 personas que sufren trastorno X, formándose dos grupos al azar de 200 personas cada uno. O sea que A tendrá 200 y B tendrá también un total de 200 personas. Me dice, al primer grupo se le aplica la terapia A, siendo 172 personas las que se recuperan. O sea que el número de personas que se recuperan, la frecuencia absoluta de los que se recuperan de A es 172. Mientras que al aplicar la terapia B se recuperan 148. MI de la terapia B es 148. ¿Veis? Aquí me dan el número de personas que se recuperan. Yo no puedo comparar número de personas, no puedo comparar frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué compararemos? Proporciones. Convertiremos estas frecuencias absolutas en proporciones. La proporción de A y la proporción de B, que será tan fácil como coger la frecuencia absoluta de A, 172, y dividirlo entre el total de A, que son 200, y para B, 148 dividido entre 200, que hacemos con un cálculo en medio segundico. Miremos, cogemos la calculadora y hacemos 172 dividido entre 200 es 0,86. Los cogemos y hacemos 0,86 por un lado y por el otro 148 entre 200 será 0,74. Pues aquí tendré la otra proporción que es 0,74 y tendremos que ver si hay diferencias entre estas dos proporciones. Me hablan de la hipótesis nula. Recordar, la hipótesis nula me dice lo contrario de la hipótesis que a mí me gustaría que pasase. A ver, aquí vamos a mirar, queremos utilizar, vamos a ver la hipótesis que queremos, ¿vale? ¿Son las dos terapias igualmente eficaces? Solo me hablan de si hay diferencias, no me especifican por ningún lado que crean que uno va a ser mejor que el otro. Entonces el estudio va a ser bilateral, tal como lo entiendo yo. Como va a ser bilateral, la hipótesis nula, o sea, la hipótesis alternativa, la hipótesis mía, es mirar si hay diferencias, ¿vale? Que es este el símbolo de diferencias. Pues la hipótesis nula nos lleva a la contraria y nos dice que no va a haber diferencias, va a ser igual, que es lo contrario de diferente. Por eso la respuesta correcta es la B. Ahora me dice, el valor absoluto del estadístico de contraste, ¿cuál será? Bueno, primero de todo tendré que coger la fórmula, a ver si soy capaz de encontrarla. Donde he dejado el formulario, eso es lo difícil, pero es como las megas, a ver, las haylas. El caso es encontrarlas. Aquí estaba escondido el formulario, nos vamos a donde hay dos grupos y en donde trabajamos con dos muestras, dos grupos, cogemos la fórmula que será esta de aquí. ¿Vale? Tendremos que coger esa fórmula porque no me están especificando por ningún lado que vaya a ser mejor uno que el otro. O sea, no me están especificando por ningún lado que haya un número exacto de diferencia, que la diferencia tengas que ser mayor de un número en concreto, menor de un número concreto. Si fuese ese el caso, me tocaría hacer la segunda de las fórmulas, pero aquí no me especifican eso para nada, con lo cual yo tendré que hacer esta de aquí. A ver, entonces aquí tenemos una proporción menos la otra. Las proporciones las tengo, una es 0,86 y la otra es 0,74.
Todo ello dividido entre P. La P es de la muestra sin dividir en dos grupos. Es la proporción total de la muestra sin dividir. O sea, sería 172 más 148 dividido el número total de personas que hay, que son 400. 200 y 200. Esto será 172 más 140, 172. Un segundo, que no quiere. Más 148 me dará 320, que dividido entre 400 será la proporción total. Será 0,8. Esa es la proporción total de gente que se cura. Pues pondré la raíz y la P total será 0,8 multiplicado por 1 menos 0,8 y otra vez multiplicado por 1 partido n, ¿vale? Parece NI, pero no es NI, que yo lo leo mal. Es n del primer grupo, sin ahí, entonces no es la frecuencia absoluta, es el número total de sujetos. N del primer grupo, que será 1 partido 200, porque el primer grupo tiene 200 personas, y 1 partido el n del segundo grupo, o sea, el tamaño de la muestra del segundo grupo, que también son 200. Pues ya lo tengo, ahora solo me queda resolver con las fórmulas. 0,86 menos 0,74 me da 0,12. Cogemos 0,12 dividido la raíz y aquí tendré 0,8 por 1 menos 0,8 es 0,2 por, y ahora hacemos esta división, 1 partido 200 me dará un número muy pequeñito, 0,005, 0,005. Bueno, y el otro será igual, 0,005. Lo pongo aquí porque ya veis que no me entra. Esto será 0,12 dividido la raíz de 0,8 por 0,2 por 0,01, porque 0,05 más 0,05 es 0,01. Y esto será igual a 0,12 dividido la raíz, pues no sé, hagamos esta multiplicación. 0,1 más 0,2 más 0,8 me dará 0,0016. Me viene en nomenclatura científica, no os preocupéis. Trabajar con ella, ¿eh? Tal cual está aquí, como tenemos que hacerle la raíz, tal cual le hacemos la raíz. Raíz de este número y me quedará 0,04. Así tendré 0,12 dividido 0,04 y a ver cuánto me da. 0,12 dividido 0,04 será pues un 3 niquelado. Esta vez a nosotros también nos da niquelado. Pues este sería el valor empírico. El valor empírico de contraste es este. Y ahora tendríamos que buscar el valor teórico, crítico o ideal. Pero yo ya sé que se va a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Por el truco del almendruco. Yo os comenté que había varios métodos para el contraste de hipótesis. Y uno de ellos, me lo inventé yo, literalmente, es el truco del almendruco. Mirad este documento que os pasé y que os dije que era lo más importante, de lo más importante, de lo más importante. Aquí están las formas de contraste de hipótesis nula, las formas de ver si se cumple la hipótesis nula. Bueno, por el intervalo de confianza, que ya lo veremos, el empírico comparándolo con el teórico, la probabilidad asociada al valor crítico P, comparándolo con el alfa, y el truco del almendruco, aquí está. Si trabajamos con la T de Student o la Z, y estas son T, es una Z, si el empírico es mayor de 3, siempre se rechaza, no hace falta ni buscarlo en la tabla. Y si el empírico de contraste de la T de Student, la Z, o la NAVA, que es la F, es menor de 1, o sea, 0, algo, siempre se cumple la hipótesis nula. Nos va a salvar de más de un apuro estos trucos del almendruco. Si el empírico de la NAVA es mayor de 9, se rechaza. ¿Por qué nos van a salvar de algún apuro? Porque podremos mirar rápidamente si se cumple o se rechaza la hipótesis nula y confirmar los datos que me dan. Aquí el empírico, hemos dicho que nuestro empírico es T. Y ahora me piden el valor absoluto del valor crítico, o sea, el valor teórico, crítico, ideal. El estudio es bilateral, entonces el alfa es partido 2. Alfa, que es 0,05, porque
tenemos un nivel de confianza del 95%. Pues tendré alfa partido 2 y tendré que buscarlo en la tabla de la z. Tendré que buscar el 0,025, que estaba poniendo un 0 de más. Me tengo que ir a la tabla de la z y a recordar que a mí me gusta trabajar con la tabla 3, la tabla de negativos. A ver si soy capaz de encontrarla. Aquí está. Porque es más fácil buscar en este caso el 0,025. Tendré que buscar el 0,025 entre todos estos datos y ya estoy acercándome. Mirad, está aquí, 0,025. Trazo por lo tanto una línea horizontal y una línea vertical y sumo el número vertical con el número horizontal sin tener en cuenta el negativo. 1,90 más 0,06 me dará 1,96, pues ese es el valor teórico crítico o ideal. Aquí, si nos hemos fijado, nuestro empírico era 3 y el teórico crítico 1,96. Es más grande el empírico que el teórico crítico. Como el empírico, que es 3, es mayor que el teórico crítico, que es 1,96, se rechaza la hipótesis nula. Y sí que hay diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento A y el tratamiento B. ¿Veis? Aquella no cuesta tanto, aquella el segundo ya mola más, ya mola mucho más. Pues venga, vamos a quitar esto y vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a quitar esto y vamos a hacer un ejemplo más, pero este ya va a ser un poco diferente. Bueno, aquí lo tenemos, esto lo he sacado del libro para que trabajemos. Vamos a ver, dice, según los datos manejados por el director de una academia especializada en preparar a sus alumnos para determinadas oposiciones, la proporción de aprobados entre los titulados de la UNED es de 0,15 puntos superior a la proporción de aprobados de los titulados procedentes de otras universidades. El director sospecha que el presente curso dicha proporción será superior a 0,15. Voy a marcar esto. Para comprobar esta hipótesis, extrae una muestra aleatoria de 60 alumnos procedentes de la UNED y otra de 100 alumnos procedentes de otras universidades. Somete ambas muestras a un examen con el temario de la oposición, que es superado por 33 alumnos de la UNED y 30 alumnos de otras universidades. Con un nivel de confianza del 95%, podemos afirmar que los datos que maneja el director de la academia son correctos. O sea, es correcto que se considere que va a ser la proporción de aprobados superior en la UNED por un 0,15. Bueno, primero vamos a mirar los datos que tenemos. Tenemos dos grupos que en este caso no tienen el mismo tamaño, eso no pasa nada. Uno es de 60 y el otro grupo es de 100 alumnos, ¿vale? El de la UNED es de 60 y el otro es de 100. Nosotros vemos que los aprobados de la UNED, la frecuencia absoluta de la UNED es de 33 y el de las otras universidades es de 30. ¿Vale? La frecuencia absoluta de otras universidades es de 30. Y simplemente, como queremos comparar y ver si hay diferencias significativas entre uno y otro, pues tendremos que trabajarlo con las proporciones de uno y la proporción del otro. Además, fijaros que aquí no solo quiero saber si es superior, ¿vale? Si es superior la de la UNED al otro, sino que es superior a un número en concreto, a 0,15. Aquí el estudio va a ser unilateral porque creo que uno es superior a otro, por lo tanto, yo creo la hipótesis nula me llevará a la contraria. Me dirá que la proporción de la UNED, si le resto la proporción del resto de las universidades, como me lleva a la contraria, me dirá que va a ser más pequeñita o igual a el número que me da, a 0,15. Sin embargo, la hipótesis alternativa dirá lo contrario, que aquí tenemos un número concreto, no es 0, aquí creemos que va a ser mayor o igual a 0,15, por eso no pongo 0. La proporción de la UNED, le resto la proporción del otro y mi hipótesis
dice que va a ser mayor que 0,15. ¿Vale? Proporción será superior a 0,15, ni siquiera igual, superior. Bueno, en este caso yo no voy a utilizar la misma fórmula que antes. Yo me voy a venir al formulario donde estamos con dos muestras y vamos a utilizar esta segunda muestra porque aquí creemos que va a haber una diferencia que es de un número en concreto, no va a ser 0. Pues me tocaría hacer esta formulica de aquí. Vamos a tener que trabajar con esta formulica de aquí, que es muy sencillica, que no nos va a complicar nada la vida, para coger el empírico de contraste y poder saber si tenía razón el investigador o no. Para ello, ¿sabemos cuál es la proporción de uno y la proporción de otro? No, la proporción es la frecuencia absoluta, en el primer caso 33, dividido entre el número total, que es 60. Y en el segundo caso será 30 dividido entre el número total, que serán 100. Pues lo hacemos. 33 entre 60 me dará 0,55 en el caso de la MEZ. Y en el otro caso será 30 dividido entre 100, que será 0,3. Bueno, ya tengo las dos proporciones, pues ya podemos ir haciendo, ¿vale? Una línea de división y una proporción es 0,55 menos la otra proporción, que es 0,3. ¿Vale? Y ahora la diferencia es este número, la D es este número que creo que va a ser una proporción mayor que este número. O sea, la diferencia va a ser de 0,15. Todo ello va dividido entre la proporción primera, que es 0,55, por 1 menos la proporción primera, 0,55, y dividido entre el número de sujetos de esta muestra, que es 60. Más lo mismo, pero para el segundo grupo. La proporción del segundo grupo es 0,3 por 1 menos 0,3 y dividido entre el número de sujetos de este segundo grupo. Pues ahora ya es fácil, es solo operar. 0,55 menos 0,3 me da 0,25. ¿Qué le restaré el 0,15? Una gran raíz. Y si hacemos 1 menos 0,55, me da 0,45. Pues tendré 0,55 por 0,45 dividido entre 60, más 0,3 por 1 menos 0,3 es 0,7 dividido entre 100. Casi lo tenemos. 0,25 menos 0,15 me da 0,1, eso era fácil. 0,1 dividido la raíz y podemos hacer esta multiplicación. 0,55 por 0,45 me dará 0,24. 0,2475 dividido entre 60 más, y ahora hacemos 0,3 por 0,7 me dará 0,21. Pues 0,21 dividido entre 100. Ahí tendremos 0,1 se queda como está, la raíz también se queda, y hacemos el 0,2475 entre 60 me da 0,00412. Y el otro lado será 0,21 dividido entre 100, que me queda 0,0021. Bueno, casi lo tenemos. Me pongo aquí porque ya veis que no me entra. 0,1 dividido la raíz y hacemos esta suma. 0,004 más 0,002 me dará 0,006, que está en nomenclatura científica. Le hago la raíz a este número y me quedará, ya directamente le hago la raíz para no volverme loca con tanta nomenclatura científica, le hago la raíz y será 0,078. Así tendré 1 dividido 0,078, que dará 1 entre 0,1, decía yo que algo me sonaba raro, 0,1 entre 0,078 me dará un valor empírico de 1,28. Este es mi empírico. Mi empírico es 1,28.
¿Y cuál será el teórico crítico ideal? Pues tendría que sacarlo por la tabla de la z. El estudio es unilateral, entonces el alfa es partido 2. El 0,05 será dividido entre 2 y será 0,25. Y lo hemos buscado antes. Me voy a la tabla de la z, tabla 3, aquí está, y busco el 0,025. 0,025, voy acercándome, aquí lo tengo, trazo una línea vertical y trazo, no, era bilateral, no, era unilateral, perdón, que es que tengo memoria de pez, el estudio era unilateral, entonces como el estudio era unilateral era el alfa entero. Si hubiese sido bilateral hubiese sido alfa partido 2, pero el estudio nos decía que uno era superior al otro, entonces es unilateral, se trabaja con el alfa entero, ¿vale? Bueno, con el alfa entero porque aquí no trabajo con el 1 menos. Bueno, trabajo con el alfa entero que era 0,05, entonces tengo que buscar el 0,05. Tengo que buscar con paciencia el 0,05, que casi llego, aquí lo tengo, este es el más exacto. Trazo una línea horizontal y una línea vertical y me da 1,6 más 0,04 será 1,64. Si lo quiero hacer con la siguiente tabla, podría hacerlo. Aquí ya sí que hay que hacerlo de 1 menos alfa partido 2 si el estudio es bilateral o 1 menos alfa si el estudio es unilateral. En nuestro caso el estudio es unilateral, pues sería 1 menos 0,05, que será 0,95. 0,95 tendría que buscarlo por aquí y este es el más cercano. Trazo una línea horizontal, una vertical y sumo lo que me da y me da unos 65. Ya veis, unos 64, unos 65, poca diferencia hay. Bueno, vamos a trabajar entonces el teórico crítico o ideal es 1, perdón. El teórico crítico ideal es 1,6465. El empírico es 1,28, es más grande el teórico que el empírico, se cumple la hipótesis nula y por lo tanto la teoría del investigador no se cumple, no podemos afirmar que la teoría del investigador sea cierta, vamos, que la ha liado parda el investigador. Y aquí lo tenemos, ya hemos visto cómo se trabaja con estos dos casos. En la próxima clase veremos un ejemplo de cómo se trabaja cuando trabajamos con una única muestra que se mira en dos etapas diferentes, esta fórmula de aquí. Y cogeremos un par de exámenes más y miraremos lo que suele caer, las cosas más habituales que suelen caer de esto. También tendremos que trabajar el intervalo de confianza. Y nada más y nada menos, el próximo día más y mucho, 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 mucho mejor.